En Quesería Tierras Altas seguimos innovando y creciendo cada vez más. Seguimos manteniendo la calidad de nuestras materias primas para obtener así un producto de la más alta calidad. Ahora puedes degustar nuestro queso de vaca sin lactosa y seguir disfrutando del sabor del auténtico queso. Y como siempre, tendrás disponible toda nuestra amplia gama de productos en nuestros formatos: tarros para untar, mangas de 200 gramos y de medio kilo. Quesería Tierras Altas Herráez Hurtado, en San Pedro Manrique. Talleres Numancia. Contamos con un equipo de profesionales para cualquier tipo de reparación de tu vehículo. Pre-ITV, cambios de aceite, arreglos de todo tipo de vehículos, sustitución de neumáticos. Ven a conocernos a Polígono Industrial Las Casas, calle L, parcela 261. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay. Bienvenidos a Soria TV y al programa de la Cámara de la Propiedad Urbana que realizamos con Nieves Alcalde. Nieves, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en esta ocasión para hablar de un tema pues quizás que interese mucho a muchos de nuestros espectadores, puesto que hay gente que no sabe lo que puede ocurrir cuando se hace una transmisión de un contrato de arrendamiento y ver pues qué supone esa compraventa de un piso si hay, por ejemplo, un inquilino todavía con contrato en vigor. Efectivamente, las transmisiones de los bienes inmuebles que se encuentran arrendados, es decir, un propietario, una propiedad sufre una transformación en su titularidad por distintos motivos, porque lo ha comprado, porque lo ha vendido, porque ha fallecido el propietario y hay herencia, porque lo ha permutado, por todas las cuestiones, por todos los supuestos que pueden ser en derecho, y se encuentra con que dentro de ese inmueble hay un arrendamiento, sea de vivienda o sea de local. Eso está regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en los artículos 25, 31 y 13. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué es lo que dice? La ley lo que dice es el contrato para el inquilino, en este caso, y para el propietario, permanece exactamente igual, aunque haya cambiado la titularidad. ¿Qué quiere decir? Que si una persona ha fallecido y hereda ese piso, su hijo, su familiar, su viuda, etc., lo hereda con esa carga. No quiero decir carga en sentido despectivo, sino que el arrendamiento realmente, jurídicamente, es una carga, y hereda o compra o adquiere con los derechos y obligaciones que tenía exactamente igual que el anterior titular. Respecto del inquilino, el inquilino cambia de propiedad, pero no le desaparecen ni aumentan ni nada los derechos arrendaticios. Es decir, se transmite el inmueble arrendado con la carga del inquilino en las mismas condiciones. Vamos a poner el caso de que ese inquilino deba unos impagos de, por ejemplo, 2-3 mensualidades. ¿Qué es lo que ocurriría con el nuevo propietario? Exactamente lo mismo. Quiere decirse, tú eres el nuevo propietario, adquieres una vivienda con un contrato de arrendamiento y el titular de ese contrato de arrendamiento está en situación de morosidad por 3 meses. Y el propietario puede hacer el anterior y el nuevo que esa situación de morosidad desaparezca porque la ha adquirido, heredado, se ha quedado con ella. Si necesita ir a una reclamación judicial, exactamente igual, acreditando esa transmisión porque se ha producido por la herencia, por la compraventa o por lo que sea. Como digo, los mismos derechos y obligaciones que el titular del contrato. Hay una cosa que hay que puntualizar, que ya explicamos en otro programa, que es el tanteo y el retracto. ¿Qué significa? En el caso de la adquisición por herencia no se da esa posibilidad. ¿Por qué? Porque realmente el heredero del anterior titular ha heredado eso y punto. En el caso de compraventa se trata de que el propietario actual, por necesidad, por lo que sea, necesita vender, o le conviene vender, o le ha salido una buena oferta, y la primera persona para comprar ese piso es el titular del contrato, ese piso o local.
¿En qué casos procede? En todos menos en, lo hemos hablado en otros programas, que no se haya renunciado a lo que llamamos en aquel programa derecho de adquisición preferente. Volviendo también un poco al caso de la deuda del inquilino. Pongamos que el nuevo propietario consigue cobrar esa deuda. Es una deuda, es un dinero que él, en teoría, no tendría que haber percibido porque tendría que haberlo percibido el anterior propietario. ¿El anterior propietario tiene algún arma legislativa, algún arma legal para poder reclamar ese dinero? Es una buenísima pregunta. Quiero decir, si al adquirir la vivienda, es decir, si es por herencia, obviamente heredas el inquilino, el dinero, etc. Si es por compraventa, si esa compraventa se ha hecho como Dios manda, se habrá hecho reflejar la situación del arrendamiento y las condiciones para que esa supuesta deuda se adquiera o no se adquiera. Es decir, para que se transmita o no se transmita. Si no está previsto, en realidad el titular del contrato nuevo es el que tiene ese dinero en su bolsillo. O sea, ¿no habría posibilidad quizás de reclamarlo? Posibilidad de reclamarlo hay siempre, porque en derecho todo se puede reclamar, pero si se ha hecho bien, en teoría no debería. Bueno, claro, el arrendatario en el cambio de titularidad, ¿en qué condición queda? Como digo, el arrendatario queda con que en lugar del propietario ser Pepe es Pepa, ¿vale? Es decir, le tienen que comunicar si ha producido este cambio de titularidad. Vamos a dar en el supuesto de que no se ha tenido que dar la adquisición preferente porque lo ha renunciado y en el contrato viene, como digo siempre, contrato. En el contrato viene que se renuncia a ese derecho que es renunciable. Entonces le comunica, mire usted, ahora el propietario soy yo, mi número de cuenta es este y me tiene usted que pagar. Todo lo demás que le añada a ese cambio de titularidad no se ajusta a la ley. Es decir, el señor inquilino tiene un contrato que lo único que cambia de sus 16, 18 cláusulas es el nombre del propietario. Sus derechos y sus obligaciones son las mismas. Pongamos que ese inquilino, ese arrendatario, lleva 10 años alquilando al anterior propietario ese piso y vamos a poner una cantidad, por ejemplo, 400 euros. Viene el nuevo propietario, lo compra y le vence a los 2 meses de esa compra y le propone ahora un incremento hasta 600, 700 euros. Vamos a poner ese ejemplo. Ese es el ejemplo de todos los ¿Tendría días. alguna forma también? Vamos a ver, cuando tú adquieres un piso y en ese piso o local hay un arrendatario y tiene un contrato que empieza cuando empieza y termina cuando termina, si tu contrato termina el 1 de agosto del año en curso y el anterior propietario no te ha dicho que ese contrato se termina, no se termina, y si no se termina, no se aumenta la renta. Vale. Por el contrario, si cuando tú adquieres el piso ves que ese contrato que te estás comiendo termina de aquí a 4 meses, no es que le pueda subir la renta, es que le amenaza, por decirlo de una manera, aunque no es así, con que o te subo la renta o se acaba el contrato. Que esto es lo que pasa, lo que está pasando y lo que se lee y se ve, porque efectivamente es así, es legal, porque no le está diciendo te subo la renta, sino el contrato se termina y le pone una condición que a veces es inasumible de para que no se termine, te subo la renta. El inquilino le dice al nuevo propietario, el anterior propietario había dejado comprometido ciertos arreglos de desperdicios que ha... no desperdicios, de ciertas obras que había que hacer, y entre los propietarios le dice el anterior al nuevo que sí, que lo tiene pagado. Cuando va a hacerlo, no hay ningún pago de esos. ¿En qué situación se queda? Exactamente lo mismo. Es decir, si ha habido un incumplimiento por parte del anterior propietario, ese incumplimiento de obras, de pagos, de lo que sea, se lo ha, he dicho comido, y es una forma de hablar, se lo ha comido el nuevo. Si el inquilino con el anterior propietario tiene un compromiso de unas reparaciones necesarias o no necesarias, acordadas, pactadas, y el propietario no las ha hecho, está en su derecho de exigírselas. Bueno, estamos hablando de contratos en pisos de propiedad privada y, claro, hay que ver también lo que ocurre con otro tipo de viviendas, en este caso de las de protección oficial. Sí.
Las de no protección oficial, es decir, hay viviendas de protección oficial que son de propiedad privada, pero supongo que me quieres preguntar las viviendas... ¿Las sociales? Las viviendas sociales, Exacto. las viviendas públicas. Pues ese es un tema muy, muy farragoso por lo siguiente. La vivienda pública se construye o se adquiere o tal por parte de las administraciones con el fin de establecer unas condiciones más razonables para el inquilino y además unas rentas más razonables. ¿Qué sucede? Que generalmente no se ajustan al mercado, es decir, suelen estar bastante por debajo del mercado y además se establecen unos plazos que no tienen por qué ser los mínimos que un propietario privado más o menos pone. Es decir, con el lío de los decretos ya sabemos todos, 3 años, 5 años, etc. En las de protección pública se suele poner una duración más larga, por eso, porque se supone que están con un fin social. ¿Qué sucede cuando se transmiten? Pues lo que estamos hablando ahora. Es decir, cuando un propietario privado ha vendido a otro propietario privado, más o menos queda claro cómo queda la situación. Cuando una administración, una comunidad autónoma, un ayuntamiento transmite esas viviendas a un fondo de los que llamamos buitre, ¿qué sucede? Que lógicamente la administración lo que quería era salvaguardar esas cuestiones sociales y sin embargo el fondo buitre lo que quiere es especular. Entonces lo que vemos todos los días en las noticias es que han comprado con independencia de otras consideraciones de si el precio que han pagado es el correcto, de si la normativa se ha seguido escrupulosamente, con independencia de eso, lo que sucede es que esos hacen lo que me acabas de preguntar en la pregunta anterior. Le ponen un alquiler inasumible para el inquilino y se convierten esas viviendas sociales o de protección tal, se convierten en viviendas normales y corrientes con la especulación inmobiliaria exagerada que tenemos. Ante cualquier duda de los propietarios sobre este caso y sobre otros, lo mejor siempre es asesorarse por profesionales como los de la Cámara de Propiedad. Como la Cámara de Propiedad y como digo, siempre, por favor, el contrato bien hecho, lo más importante. Y como dices, desde la Cámara estamos pues para ayudarles. Muchas gracias.